Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a esta clase que vamos a tener de nuestro último tema que corresponde a la materia de macro y microeconomía. Chicos, espero que se encuentren muy bien y vamos a dar inicio con la clase. Para iniciar me gustaría comentarles la tarea que deberán de realizar para esta clase, que ya saben que se debe de subir al siguiente lunes en cuanto nosotros visualizamos esta clase en plataforma, ¿ok? Como primera actividad deberán de elaborar un artículo de opinión con el formato correspondiente a un periódico, como ya lo realizamos, me parece. Aquí podemos visualizar un ejemplo en la parte inferior derecha de la presentación y deberá de ser acerca del tema de la teoría objetiva de la distribución, ¿ok? Como segunda actividad deberán realizar un glosario con 3 definiciones que correspondan a cada concepto que vamos a analizar en la clase de hoy, que son renta, interés, salario y beneficio, chicos. Ambas actividades deberán de subirse a plataforma SIAPI, como ya lo platicamos en la fecha acordada, y les pido que consideren los elementos de la rúbrica de evaluación, ¿ok? Vamos a dar inicio con el tema, que es nuestra unidad 6, mercado de servicios productivos, chicos. Mercado de servicios productivos. La teoría clásica, chicos, de la distribución es el tema principal en el cual se va a basar nuestra clase del día de hoy. La teoría clásica de la distribución, o bien también conocida como la teoría del valor clásica, es utilizada para explicar cómo se reparte el producto total de una economía entre los trabajadores, tomando en cuenta factores como los salarios, capitalistas, beneficios y terratenientes, rentas. Esta teoría, chicos, es la parte de la economía que se encarga de indicar cómo el producto se puede repartir entre los diferentes tipos de ingresos, los cuales se caracterizan en 3 principales rubros, y en este caso vamos a incluir uno más. Salarios, que sabemos que son los ingresos que se obtiene a cambio de realizar algún trabajo o actividad. Beneficios, que se refiere a los ingresos que se adquieren del capital. Rentas, que se trata de los ingresos que se derivan de la posesión de los recursos naturales. Y finalmente los intereses, que vamos a analizar más adelante, chicos. Al comprender solo una parte de la economía, es muy posible, chicos, que la teoría clásica de la distribución de igual modo sea fundamental para llevar a cabo los estudios que son necesarios a todos los acontecimientos relacionados con temas económicos. Estas diferentes teorías de la distribución pueden llegar a tener diferentes alcances que están relacionados con el nivel de productos, con la capacidad de la fuerza de trabajo, los motivos de la inflación y la economía política, así como otros factores que ya hemos venido analizando a lo largo de nuestro cuatrimestre. La teoría clásica de la distribución incluye la determinación de los valores de cambio en las mercancías, la importancia que tiene y lo necesaria que es en la distribución de la economía, ¿ok? Distribución de riqueza según Adam Smith. ¿Cómo funciona? Adam Smith es uno de los principales fundadores que se encargó de desarrollar esta teoría de mercado de servicios productivos. La teoría de la distribución en microeconomía se enfoca en cómo se distribuye la riqueza en una economía de mercado. Dentro de esta teoría, Adam Smith ha sido uno de los principales exponentes, como ya lo mencionamos. Pero ¿quién es Adam Smith, chicos? ¿Ok? Adam Smith fue el principal economista escocés que vivió en el siglo XVIII y es considerado uno de los principales padres de la economía moderna. La economía que conocemos hoy en día todos nosotros. Es conocido por su obra La riqueza de las naciones, en la que establece las bases de la teoría económica clásica. ¿Cómo funciona la distribución de riqueza según Adam Smith? Según Adam Smith, en una economía de mercado, la distribución de la riqueza se produce de manera natural a través de un juego entre la oferta y la demanda, que son dos conceptos que ya analizamos, ¿ok? Sabemos que la oferta es la cantidad de productos que son demandados para su consumo, y la demanda es la oferta, chicos, lo mencioné al revés, es la cantidad de productos que están dispuestos a ofrecer las empresas, y la demanda es la cantidad de productos necesarios para su consumo por parte de los consumidores. La oferta y la demanda determinan los precios de los bienes y servicios, y los precios a su vez determinan los ingresos de los factores productivos, trabajo, tierra y capital. Sabemos que al poner a la venta un producto y realizar este intercambio se debe de obtener un beneficio, y ese beneficio es el que nosotros buscamos repartir en estos rubros. En este sentido, Smith argumenta que los salarios, rentas y beneficios son determinados por la productividad de los factores productivos. Es por ello, chicos, que quienes son más productivos reciben mayores ingresos, y pues por ende quienes son menos productivos pues aminoran sus ingresos.
Distribución en economía política. ¿Qué es y cómo funciona? En cuanto a economía política, chicos, la distribución hace referencia a cómo se reparten los ingresos y las riquezas entre los diferentes miembros de una sociedad. Es un tema crucial en la teoría económica, ya que afecta directamente la calidad de vida de las personas y por ende la estabilidad social. La teoría de la distribución, chicos, se centra en cómo se determinan los precios de los factores de producción, que son trabajo, tierra y capital. Estos precios, por lo tanto, influyen en la remuneración que reciben los propietarios de dichos factores y, por tanto, en la distribución de la renta. Tipos de distribución en economía política, chicos. Tenemos dos tipos diferentes. Distribución funcional, distribución funcional, distribución personal y distribución regional. Iniciemos con la distribución funcional, que hace referencia a la forma en que se distribuye el ingreso entre los factores de producción. Esta distribución se basa en la contribución de cada factor de producción realiza en la producción de bienes y servicios. En esta distribución, la remuneración de cada factor de producción se determina por su productividad marginal, ¿ok? Entonces estamos hablando de que la distribución funcional se determina en base a la productividad. Continuamos con la distribución personal, que nos habla acerca de la forma en que se distribuye el ingreso entre las personas. Esta distribución se basa en factores como la educación, en la experiencia laboral, la posición social y la capacidad de negociación que tienen los empleados. La distribución personal puede ser más o menos desigual que la distribución funcional, dependiendo de cómo se distribuyan estos factores. ¿Ok? Y finalmente pasamos a la distribución regional, que se refiere a la forma en que se distribuye el ingreso entre las diferentes regiones de un país. Esta es un poco más general, ya que esta distribución se basa en factores como la riqueza natural, la infraestructura y la proximidad de los mercados. Puede llegar a ser más o menos desigual que la distribución personal, ya que depende de cómo se distribuyan estos factores. Continuamos con esta frase que nos habla acerca de la distribución, ¿ok? La distribución se determina en gran medida por las fuerzas de mercado. En un mercado competitivo, los precios de los factores de producción se establecen en función de la oferta y demanda. Esto significa que la remuneración de cada factor de producción se determina por su productividad marginal. Continuamos con el siguiente tema, chicos, que es la teoría marginalista de la distribución, ¿ok? Es la teoría de la distribución, simplemente que desde una perspectiva diferente, ¿ok? Vamos a iniciar cuestionándonos qué es el marginalismo, chicos. El marginalismo es una corriente de pensamiento, obviamente económico, que surge a mediados del siglo XIX, como respuesta a la escuela eclesiástica y la teoría de valor-trabajo. El marginalismo aporta la ley de utilidad marginal decreciente. Por lo tanto, es la corriente de pensamiento económico que está impulsada por una escuela marginalista. Esta escuela de pensamiento económico tiene su origen a mediados del siglo XXI como respuesta a la escuela clásica y su teoría sobre la formación de precios. Para esta escuela clásica, los precios vienen determinados por la cantidad de trabajo social que se requiere, siendo esta la teoría denominada como teoría de valor-trabajo. ¿Cuáles son las características del marginalismo o de esta escuela marginalista, chicos? Es una escuela de pensamiento económico. Esta surge en en el siglo XIX aproximadamente, y sus principales autores son Menger, Jevons y Walras. Nace en oposición a la síntesis neoclásica y para ello introduce la ley de la utilidad marginal. En esta teoría marginalista, la teoría de la formación de precios se basa en el análisis subjetivo, y también los marginalistas fueron pioneros en la matematización de la economía. ¿Cuáles fueron sus principales aportes, chicos? Nace como respuesta a la teoría del valor-trabajo. Gracias a esta escuela se determina que la formación de precios se produce con una base en la utilidad marginal y no en el trabajo social requerido para la producción. Los marginalistas juegan un papel importante en esta ciencia económica, ya que gracias a ellos se generó un lenguaje formalizado que permitió formular muchas teorías en base a ello. Los marginalistas, de la misma forma, rechazan la teoría clásica que trata de colectivizar, chicos, a los individuos, creyendo que la acción conjunta de un grupo motiva a otros a hacer lo mismo. Y finalmente, esta matematización otorga a los marginalistas esa autoría a la hora de señalar al culpable, se puede decir así, de la matematización de la economía. ¿Qué es la teoría marginalista, chicos? Es un enfoque económico
que se centra en la utilidad marginal y su relación en los precios y la demanda. Esta teoría fue desarrollada en la segunda mitad del siglo XIX por los economistas como William Stanley Jevons, Carl Meyer y Leon Walras, que son los que mencionamos anteriormente, y quienes buscaban explicar los fenómenos económicos de una manera más científica y rigurosa. La teoría marginalista establece, por lo tanto, que los precios de los bienes y servicios se determinan por la interacción entre la oferta y la demanda. Orígenes de la teoría marginalista. ¿Quién la propuso, chicos? ¿De dónde surgió? Esta teoría marginalista es una corriente de pensamiento que surgió a mediados aproximadamente en el siglo XIX y que se consolidó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX gracias a la labor de otros economistas que a través de varias teorías desarrollaron un modelo matemático para el análisis del equilibrio de los mercados y la asignación eficiente de los recursos como ejemplo, chicos. Principios básicos de esta teoría marginalista. Tenemos principalmente tres, chicos, que es el principio de utilidad marginal decreciente, el principio de equilibrio y el principio de maximización de la utilidad. El principio de utilidad marginal decreciente consiste en que la utilidad adicional que se obtiene al consumir una unidad adicional de un bien o servicio disminuye a medida que se consume más. Por ejemplo, la primera rebanada de pizza es más satisfactoria que la quinta, ¿ok? Esta es una representación imaginaria de lo que representa la utilidad marginal decreciente. Por otro lado, tenemos el principio de equilibrio, en el cual el valor de un bien o servicio se determina por la interacción entre la oferta y la demanda. Si la oferta es mayor que la demanda, el valor disminuye y viceversa, ¿ok? Este es el principio más ideal para temas económicos. Y finalmente, el principio de la maximización de la utilidad, en donde los consumidores intentan maximizar su utilidad al comprar bienes y servicios, y esta utilidad la maximizan cuando se compra la cantidad de bienes y servicios que se iguala al precio marginal al beneficio marginal. Aplicaciones de esta teoría marginalista. Análisis de la oferta y de la demanda, que es la teoría marginalista esencial para entender cómo funciona el mercado y cómo se determinan los precios. El estudio del comportamiento del consumidor, en donde la teoría marginalista es utilizada para analizar cómo los consumidores toman decisiones de compra y cómo se ven afectados por los cambios de precios, que sabemos que es algo en lo cual podemos entrar a un estudio completamente. Y finalmente el análisis de la distribución de la riqueza, en donde la teoría marginalista ha sido fundamental para la comprensión de la economía moderna. Vamos a continuar con los 4 factores que mencionamos y de los cuales deberán de realizar una de sus tareas, chicos. Iniciamos con el concepto de renta. Es el pago que se hace por el uso de la tierra, ¿ok? Es la definición más clara y concreta que podemos encontrar. El beneficio de los terratenientes, según la teoría de la distribución, que es la que analizamos anteriormente, para Smith es apenas el planeta que habitamos es transformado en propiedad privada. Los dueños de la tierra solicitan el pago de una renta para poder usar sus tierras, inclusive así ellos no la trabajen. Dicho pago se otorga de manera monetaria o en especie, ¿ok? La renta no es más que el pago que se hace por el uso de la tierra. Smith también nos indica que existen tierras más solicitadas y otras mucho menos solicitadas. ¿A qué se puede deber esto, chicos? Seguramente se lo imaginan. Esto dependerá del empresario que desea arrendar logre obtener una ganancia bruta que consiga cubrir los sueldos y las rentas, ¿ok? El dueño de la tierra reclama una renta debido simplemente a que tiene la propiedad de la tierra que participa en la producción, que es la renta absoluta, o porque sus tierras tienen mayor fertilidad que otras, una renta diferencial. ¿Qué quiere decir? Que se obtendrán mayores beneficios al trabajar sobre sus tierras y por ende exige un pago mayor. Que esto permite que el trabajo aplicado en ellas sea más productivo, como dice la teoría objetiva del valor, o dicho de otra forma, porque tiene una productividad marginal decreciente, como señalan los marginalistas. Las tierras más solicitadas proporcionarán renta al terrateniente y las otras pues nunca lo van a hacer. Es así como Smith aprecia una naciente renta diferencial. La renta es otra categoría de la distribución que corresponde al pago de la tierra y que se puede definir como
el pago hecho por el uso de la tierra, especialmente con fines agrícolas, chicos. Una definición muy importante de la renta también la dio David Ricardo, que es un economista clásico contemporáneo de los tiempos de Adam Smith, en donde especifica que la renta es esa parte de producto de la tierra que se paga al propietario por el uso de los poderes originales e indestructibles del suelo. En el sistema capitalista, chicos, la renta constituye la parte del producto creado por la sociedad de la cual se apropian los dueños de la tierra. El arrendamiento es una de las formas que asume la renta. En el feudalismo prevaleció el arrendamiento de la tierra, en el capitalismo se arriendan otras mercancías como maquinaria y como equipo. Tipos de renta, chicos, como lo analizamos, tenemos la renta absoluta y la renta diferencial. La renta absoluta, por su parte, es la parte del excedente del cual se apropian los terratenientes únicamente por ser los dueños de la tierra. Por otro lado, la renta diferencial es la que obtienen los terratenientes que poseen tierras de mejor calidad que otras y que emplean trabajo más productivo que en otras tierras. Teorías que hacen referencia a la renta, chicos. Tenemos como ejemplo la teoría ricardina, que nos habla acerca de un autor, obviamente de fuentes económicas, que mencionamos anteriormente, Ricardo David, que afirma que existe renta porque la tierra de buena calidad es escasa y a medida que crece la población se tiene que cultivar tierra de menor calidad o mal situada. ¿Ok? Ricardo nos habla, por ende, que precisamente de la renta diferencial basado en la diferente calidad de la renta, las personas que requieren de un espacio para trabajar recurren a estos espacios con mayor calidad. Ejemplifica que con la misma calidad de trabajo y de capital, pero con tierras de diferente calidad, solo el propietario de las mejores tierras, de las más fértiles, obtendrá una renta. También nos comenta que el valor de las mercancías se mide por el trabajo que cuestiona producirlas en las peores condiciones. En consecuencia, chicos, el valor y el precio de los productos agrícolas aumenta cuando se producen en malas condiciones, debido a que se requiere de más trabajo, no porque se deba de pagar renta, y concluye, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se trabaja en tierras de menor calidad, los costos que se suelen presentar de producción suelen aumentar y por ende, pues suele haber diferencias a veces en los precios. Continuamos con otras teorías, chicos. Un ejemplo es la teoría marxista, en donde nos menciona que el autor Marx, la renta es una parte de la plusvalía generada por los obreros asalariados, de la cual se apropian los terratenientes por ser los dueños de la tierra. La renta representa, por ende, el excedente de la plusvalía sobre la ganancia media de la tierra en la agricultura. Y por último tenemos la teoría marginalista, que son los marginalistas quienes explican que los propietarios de la tierra reciben renta porque el factor productivo que posee es escaso. Y en consecuencia, su productividad marginal aumenta proporcionalmente a medida que se incrementa la demanda, chicos. Por un lado existe una oferta restringida de la tierra, limitada a cierta extensión, lo que significa una oferta inelástica de la tierra. Y por otro lado, la demanda de tierra se va incrementando, lo cual hace aumentar el cobro que se tiene de la renta. Continuamos con el siguiente concepto, chicos, y el siguiente tema, salario. Definición, chicos. El salario es algo que conocemos todos hoy en día y seguramente hemos escuchado o hemos recibido alguno de ellos. Si en algún momento han trabajado o han visto que familiares reciben cada semana o quincena un monto determinado de dinero, puedes entender con facilidad qué es el salario, chicos. En esta sociedad prehistórica, el producto del empleado integra un sueldo como retribución normal debido a su voluntad y esfuerzo físico e intelectual en un trabajo. El salario lo podemos definir como la cantidad de dinero que recibes por el trabajo que realizas durante cierto tiempo en un lugar determinado. Ok, chicos, generalmente los salarios se determinan por convención entre las partes contratantes cuyos intereses son opuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente los intereses de una empresa al contratar a un empleado son diferentes a los intereses que tiene ese mismo empleado o postulante. Smith nos afirma que la resolución del sueldo se encuentra dada por un procedimiento de negociación entre los jefes y los empleados. Y pues si nos damos cuenta es cierto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a solicitar algún empleo, nosotros llevamos ya alguna idea del sueldo que queremos percibir
cumplir. Y por otro lado, la empresa ya tiene una oferta para realizarnos, ¿ok? Entonces se realiza un proceso de negociación en donde esta comparación, pues generalmente la ganan los jefes porque poseen mayor dominio financiero que el que nosotros llevamos. Desde la perspectiva de Ricardo, el costo normal de la mano de obra es el precio de la canasta de alimentos y productos necesarios para la persistencia y eternidad de los empleados. ¿Qué quiere decir? Que digamos que se considera en base a las necesidades básicas que tenemos los seres humanos, y de esta manera el incremento del sueldo va a depender del aumento del costo de la canasta de recursos básicos. En esta canasta se encuentra influenciada por históricos factores sociales y morales. Es así que el costo podrá cambiar a lo largo del tiempo y de un país a otro sobre todo. ¿Cómo se define al salario? Como una retribución que se paga por el trabajo, o sea, la energía que el hombre aplica a la producción con el propósito de obtener una renta. Existen dos teorías principales acerca del salario, que es la teoría objetiva y la teoría subjetiva. Por su parte, la teoría objetiva nos habla acerca de que el salario parte de la teoría del valor, afirmando que el trabajo socialmente necesario de toda la población económicamente activa de la sociedad crea el producto social, y esto es lo que se reparte entre las distintas clases sociales. Esta teoría estudia y analiza el sistema capitalista en especial. Una parte del producto social se reparte a los obreros asalariados en forma de salario, lo cual se encuentra determinado por leyes objetivas del sistema capitalista. Por otro lado, ahora tenemos la teoría subjetiva, en donde esta teoría, también llamada como teoría marginalista, sostiene que el salario es la remuneración del factor trabajo. Parte de los supuestos de la teoría subjetiva del valor y de la productividad decreciente de los factores. La teoría subjetiva, chicos, de la distribución nos afirma que la remuneración de cada factor productivo se realiza de acuerdo con las productividades marginales de cada factor. En esta forma de salario se encuentra determinado por la productividad marginal del trabajo. Ahora bien, sabemos que puede existir una clasificación acerca de los tipos de salario. Existen una variedad de ellos. Vamos a iniciar con el salario nominal, que es la cantidad de dinero que percibe el trabajador por su fuerza de trabajo, ¿ok? Digamos que este es el salario que todos conocemos, chicos. Continuamos con el salario real, que es la cantidad de mercancías y servicios que realmente se pueden obtener con la cantidad de dinero que se recibe. Es la relación que existe entre salario nominal y precios de las mercancías que el trabajador consume. Este está relacionado directamente con la teoría que nos hablaba acerca de la teoría subjetiva, que tiene relación con la canasta básica. ¿Por qué? Porque hace referencia a la inversión real que el trabajador puede realizar con el salario que está recibiendo. Seguimos con el salario por tiempo, que es aquel que se calcula sobre la base de unidades de tiempo. Un ejemplo puede ser salario diario, salario mensual y demás, ¿ok? Continuamos con el salario a destajo, que es aquel que se calcula sobre la base de unidades producidas, por ejemplo, 3 sacos cortados, 6 camisas cosidas y demás, ¿ok? Es en base a cantidad de piezas producidas generalmente. Salario base, chicos, es la cantidad de dinero que recibe el trabajador por su trabajo y que se encuentra especificado en un tabulador. No incluye sobresueldos, prestaciones, horas extras ni otras remuneraciones, ¿ok? Salario individual. Son los ingresos que percibe una persona por el alquiler o venta de su fuerza de trabajo, por ejemplo, el salario de un obrero. Salario total. Es el conjunto de los ingresos de todos los asalariados de un país en un periodo determinado. Es la suma de los salarios totales de un país. Salario mínimo, que es el de menor cantidad que la ley permite pagar a un trabajador. Por lo tanto, representa el costo de producción de fuerza de trabajo simple y se integra por los gastos de existencia y reproducción del obrero y su familia. En el caso de México, este salario se publica cada vez que sufre modificaciones. Continuamos con el salario por obra determinada, que es aquel que se calcula sobre la base de determinación de un trabajo específico. Por ejemplo, afinación de un coche, tapizado de una sala, pintura de una casa y demás ejemplos, ¿ok? Con estas clasificaciones, chicos, podemos identificar claramente que nosotros puede que estemos recibiendo a lo mejor un conjunto de diferentes tipos de salario, ¿no? A lo mejor y podemos hablar de un salario nominal, de un salario por tiempo, o a lo mejor de un salario base que va de la mano con un salario individual y con un salario por obra determinada, en fin, ¿ok? Este tipo de salarios son los principales que podemos identificar
a la hora de realizar o aceptar realizar alguna actividad para alguna empresa o para alguien que requiera que trabajemos para ellos, ¿ok? Seguimos con el tema de interés. ¿Qué es el interés, chicos? Es la remuneración que se paga por el uso de un capital, ¿ok? Por consiguiente, este representa el valor del uso del capital. Considerando que el capital tiene la virtud, chicos, de aumentar las fuerzas productivas, parece solo justo que quien lo posee, cuando lo proporciona a otro, reciba una parte de los beneficios que mediante su inversión se han obtenido, ¿ok? Es meramente la ganancia que están obteniendo los prestadores de cierta cantidad para poder solventar gastos. La tasa de interés está determinada por las condiciones del mercado, tales como la abundancia o la escasez de capital. Definición. Tenemos diferentes definiciones, chicos, un poco más claras. El interés es otra categoría de la distribución que corresponde al capital en su forma monetaria. El interés es el precio pagado por el uso de fondos tomados a préstamo. Estos fondos pueden emplearse en comprar artículos o como capital en el proceso de la producción de una empresa. El interés es la remuneración que perciben los dueños del capital de crédito, que es monetario, por cederlo a los inversionistas o a los consumidores por un determinado lapso de tiempo. Por otro lado, chicos, tenemos a Keynes, que define el interés como la retribución o el pago por el uso de dinero, y dicha retribución depende de la oferta y la demanda del dinero. También tenemos a Marx, que indica que el interés es la parte de la plusvalía de la cual se apropia dueño del capital por prestarle durante cierto tiempo esta cantidad de dinero. Y finalmente, el interés es el excedente que recibe el prestamista cuando se le paga el crédito y recupera su préstamo. Esta proporción es la tasa de interés. Como ejemplo, chicos, suponiendo que nosotros tenemos una empresa y que no tenemos la liquidez para solventar tal vez la compra de la materia prima, nosotros vamos a recurrir a algún préstamo, ya sea alguna entidad financiera que nos proporcione, digamos que una cantidad de 100,000 pesos, ¿ok? Sobre esa cantidad se aplicará un interés que es un porcentaje sobre el valor total que se incrementa a la hora de pagar nuestra deuda. Si nosotros solicitamos un préstamo de 100,000 pesos y nuestro interés es del 15%, nosotros cobraremos 115,000 pesos en total, incluyendo los intereses por utilizar este capital. Hay tipos de intereses, chicos, ¿ok? Las tasas de intereses es la relación que existe entre el capital de préstamo y la cantidad de ingresos excedente que le proporcionamos al propietario. Es una proporción que se expresa en términos de tanto por ciento, como les mencioné en el ejemplo, y la primera clasificación que existe acerca del interés es en el que se otorga el crédito, y tenemos varios ejemplos para distinguirlos, ¿ok? Está el interés a corto plazo, que es el que se recibe por un crédito que no excede de un año, aunque puede ser de menor tiempo. Y tenemos los intereses a largo plazo, que son los que se reciben por créditos que pasan en un año. También podemos distinguir entre interés nominal y efectivo. El interés nominal, por su parte, es el que se dice que se cobra por determinado crédito. Por ejemplo, alguien dice que presta su dinero al 10% anual, el tipo de interés nominal es el 10%. Y el interés efectivo, que es el que realmente se cobra. Por ejemplo, aunque no nos diga que el tipo de interés es del 10%, si se nos exige pagar una comisión, dejar un depósito y demás, entonces el tipo de interés efectivo es mayor que el nominal. Teorías acerca del interés. Tenemos 3 teorías principales relacionadas con los intereses. La número 1 es la teoría marginalista, que como podemos ver está presente en todos los conceptos de la teoría de la distribución. Y esta teoría consiste partiendo de la productividad marginal del capital de préstamo y de los rendimientos decrecientes dada una determinada combinación de factores. Por eso el interés, o más bien la tasa de interés, se determina por la productividad marginal del capital de préstamo. Continuamos con la teoría marxista, en donde se supone que esta es una de las partes de la plusvalía. ¿Qué quiere decir esto? Que del trabajo no retribuido a los asalariados. Los dueños del capital crediticio se adueñan del interés por prestarlo durante cierto tiempo, ¿ok? Y finalmente vamos a hablar acerca de la teoría keynesiana, en donde Keynes afirma que el interés es el pago por el uso del dinero. El interés es un fenómeno monetario que depende tanto de la oferta como de la demanda de dinero, pero la importancia del interés radica en que, dado un nivel de expectativas de ganancias de los empresarios, determina la inversión y esta determina el nivel del empleo, de la renta y la demanda efectiva.
Y continuamos analizando el último concepto de nuestro temario que forma parte de nuestra unidad 6, beneficio. El beneficio, Ricardo lo plantea como la remuneración para el capitalista que es dueño de los instrumentos y máquinas que son necesarios para el trabajo, para poder realizar el trabajo y que éste sea efectivo. El capitalista desea ver que sus productos y negociar el beneficio, desea ver ser sus productos, perdón chicos, el capitalista desea ver cómo sus productos logran obtener un beneficio para restablecer su capital y de esta manera poder aumentarlo más y poder continuar con una dinámica de continuo almacenamiento. A distinción de los dueños de la tierra, chicos, que gastan sus rentas en el consumo y adquisición de bienes costosos, los capitalistas negocian casi en general sus ganancias. Es por esto que la base del desarrollo económico de una sociedad capitalista son los empresarios. ¿Ok? Considerando que la ganancia depende mayormente de la gestión del empresario, algunos economistas la denominan renta de la aptitud. La ganancia se clasifica en bruta y neta. La primera es la diferencia entre los ingresos y los gastos directos, y la segunda se obtiene deduciendo de los ingresos tanto los gastos directos como los indirectos. ¿Ok? Por su parte, chicos, Smith plantea que es el porcentaje del producto neto que pertenece a los dueños del capital. El capital es el precio de los productos usado en la producción, es decir, el costo de producción. Los dueños del capital merecen ser gratificados debido a su osadía al negociar una parte de su fortuna y con esto brindar empleo a muchas personas con la finalidad de producir y vender mercancías. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que el beneficio a final de cuentas reúne los otros tres puntos que mencionamos, que es la renta, el interés y el otro era renta, interés y salario, chicos, disculpen, en donde estos elementos se recopilan para poder crear una fuerza de trabajo en conjunto, poder realizar la producción de lo que nosotros queramos comercializar y finalmente, en base a ello, pues como lo menciona, premiar el esfuerzo, las aptitudes y las capacidades de la persona que está poniendo en juego todos sus recursos para poder llevar a cabo esta producción y finalmente obtener una ganancia. ¿Ok? Aunque Smith aclaró que las ganancias no son un tipo del sueldo que se retribuye a la labor de la administración, sino que le pertenece totalmente a la cantidad de capital incluido en la fabricación. Ok, chicos, espero que hayan quedado claros los temas que analizamos en la clase de hoy, en donde analizamos la teoría de la distribución y sus 4 elementos esenciales que fueron interés, renta, salarios y beneficio. Espero que puedan cargar su actividad en la fecha que indicamos y que se encuentren muy bien, chicos. Les agradezco mucho el que hayan visualizado esta clase que tuvimos hoy y nos estaremos viendo en la siguiente clase, chicos. Muchas gracias.